Una pregunta directa primero, y es, el otro día entrevisté a Melvin Núñez, que es uno de los promotores, el diputado, y hay un montón de gente que me escribió en redes sociales: no, Randall, el real promotor es don Carlos Ricardo Benavides y don Melvin solo es una marioneta, cuyos hilos maneja don Carlos Ricardo. Así que le pregunto directamente, ¿es usted el promotor del proyecto de pesca de arrastre, don Carlos Ricardo? Randall, mire, yo me hago responsable por las cosas que yo firmo. Yo no firmo un proyecto de ley y salgo corriendo y de repente voto en contra de una cosa que yo firmé. Yo no redacté el proyecto, tampoco estuve en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que fue la que dictaminó este proyecto, lo discutió y lo investigó más, pero yo formo parte del grupo de 41 diputados y diputadas que firmamos ese proyecto y formo parte de los diputados y diputadas que votamos en primer debate y en segundo debate a favor de todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa. Ahora, a mí me suelen pegar de todo, me cuesta mucho que eso no suceda. Yo obviamente veo también redes y creo que hay ahí cierta estrategia para pegarme un tema que es ampliamente impopular, lo cual yo lo entiendo. Porque además comprendo las preocupaciones de carácter ambiental y de la conservación marina que todos compartimos y forma parte de nuestro espíritu conservacionista nacional, pero por supuesto que no comparto visiones exageradas que pretenden negar el hambre y pretenden negar las necesidades de la gente y pretenden además negar que en este planeta es posible llevar a cabo prácticamente todas las actividades productivas, tomando en consideración técnicas que nos permitan que haya empleo y que se proteja el medio ambiente. Entonces, Randall, yo pongo el pecho y suele sucederme eso, que donde yo estoy, la gente asume que tengo el liderazgo de los asuntos. No ha sido particularmente así en este caso, pero no tengo ningún problema con asumir que yo estoy a favor y tengo mis razones. Las he defendido y sigo defendiéndolas, escuchando a los demás, pero defendiendo lo que yo creo que es justo. No escojo mis causas por popularidad, sino por lo que creo que es justo para darle empleo a la gente. Don Carlos Ricardo, ¿qué significa firmar el proyecto? Porque ha sido uno de sus argumentos en esta polémica que créame, ha quedado muy claro en su fracción, en Liberación Nacional, que existen brechas importantes. Pero porque algunos le reclaman a usted haberlo votado a favor, ser parte de los 28. Y usted devuelve y dice: suave, aquí hay 41 firmantes, señores. Es decir, prácticamente algunos de los que votaron en contra lo firmaron. ¿Qué significa haber firmado el proyecto? Porque hay algunos de ellos que dicen: sí, lo firmamos porque usted no los pidió, don Carlos Ricardo. ¿Qué significa firmar el proyecto? Bueno, para empezar, yo no le pedí la firma a nadie. Le repito, yo no redacté ese proyecto de ley, pero yo lo firmé y lo que yo firmo lo asumo. Randall, es como que usted diga que firmó un cheque y después diga que lo hizo por compromiso, o firmó una carta a una persona entre varios y no quiere asumir la responsabilidad por lo que hizo. No, vea, la gente puede cambiar de opinión, ¿verdad? Lo que yo sí he visto en este caso es gente que se tiró del bus sin explicar, nada más midiendo para dónde iba el viento y donde sintieron que la mayoría de la opinión pública iba para un lado, se tiraron del barco y empezaron a ponerse del otro lado, ya incluso con actitudes un poco de tirapiedras. Y entonces, por supuesto que yo lo digo para llamar la atención sobre algo que a veces los periodistas no ven. Ven la votación final, pero no ven quienes firmaron un proyecto de ley que es a quienes todos se les debe asumir la responsabilidad por el impulso de ese proyecto de ley. Los proyectos de ley, Randall, no se presentan solos, no se impulsan solos, los tienen que firmar los diputados. Solo 57 personas en este país pueden presentar un proyecto de ley en nombre de la Asamblea Legislativa. Y cuando hay 41 que lo hacen, pues yo creo que es importante que se sepa que lo hicieron y no que se escondan detrás de las personas que finalmente toman una posición que eventualmente resulte impopular. Don Carlos Ricardo, hablemos de datos, porque realmente es mucha gente y hay muchos datos además que esa gente tira, que dice que la cantidad de pescadores artesanales perjudicados con la pesca de arrastre es mucho mayor a la cantidad de pescadores
beneficiados con la pesca de arrastre. ¿Usted está consciente de eso? Es decir, que están beneficiando a unos pocos a costa de muchos. Yo creo que deberíamos de hablar de números, pero antes de hablar de números hay que hablar de personas. Yo no creo que los artesanales sean más importantes que las personas que viven de la pesca del camarón, ni que las personas de la pesca del camarón sean costarricenses más importantes que los artesanales. Yo creo que todos son importantes. En todas las casas hay necesidad, en todas las casas hay niños y niñas que necesitan alimentarse, ir a la escuela y desarrollarse. En todas las casas hay personas que son jefes de hogar, hombres o mujeres. En todas las casas hay adultos mayores. Ese tema de los números es un poquito odioso y yo no creo además que sea necesario ni siquiera entrar en esas consideraciones, porque creo que francamente ha habido organizaciones que han tratado de poner al grupo artesanal de escudo en esta discusión, una especie de escudo humano para que defienda sus ideas. Yo no creo que haya una incompatibilidad entre la pesca artesanal y la pesca de camarón, y le voy a contar una cosa que se ha dicho poco. En el año 2016, con el patrocinio de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Incopesca y CIMAR de la Universidad de Costa Rica, se desarrollaron durante 9 meses varias mesas de trabajo, en donde participó la Defensoría de los Habitantes, participó Guardacostas, participó el MINAE, pero fundamentalmente participaron las organizaciones de pesca de camarón y las organizaciones de pesca artesanales, y se pusieron de acuerdo una vez más en la distribución de las zonas en todo el Pacífico y en el Caribe para determinar dónde iban a pescar unos y dónde iban a pescar otros. Esos acuerdos los firmaron y esos acuerdos se convirtieron en un acuerdo final de la Junta Directiva de Incopesca que resolvió conflictos que se han venido dando sobre el uso del espacio marino. Entonces, si eso es así, si ha habido la capacidad de que entre ellos mismos se pongan de acuerdo aquí y en otras partes del mundo, ahora vamos a entrar a hablar, si usted me lo permite, de lo que sucede en otras partes del mundo, si aquí y en otras partes del mundo convive la pesca de ambas o de otras categorías, no hay ninguna razón para escoger entre unos seres humanos y otros seres humanos, entre unas familias y otras familias, porque todas necesitan. Don Carlos Ricardo, pero entiendo que usted no se sienta como hablando de esos datos, que le parezca odioso, pero no es que usted prefiera no usar esos datos porque descalifican su posición y resulta que sí perjudica más a pescadores artesanales que a pescadores de pesca de arrastre. No, lo digo porque estoy convencido de que ambas pesquerías pueden coexistir y lo hicieron por 80 años, Randall. La primera licencia de camarón data de 1940 y tanto. Por 80 años se ha pescado camarón con la técnica de arrastre de las dos categorías, porque creo que también esto es importante explicarlo. Hay camarón de arrastre de la pesca semi-industrial, de los barcos, digamos, medianos o grandes, que son barcos de más o menos 20 metros de eslora, y hay pesca de arrastre de camarón artesanal. Por ejemplo, el camarón blanco, que seguramente usted habrá consumido si ha tenido esa dicha, se pesca por arrastre artesanalmente en los golfos y en baja profundidad. Ese trabajo lo hacen arrastrado los pescadores artesanales. De manera que esa coexistencia la hubo por muchos años. Por supuesto que había conflictos, momentos en que unos estaban molestos con respecto a los otros. Esa es una disputa que normalmente se presenta en los mares de todo el mundo, pero Costa Rica tiene un territorio marino que es 10 veces más grande que el territorio continental. 10 veces más grande. En el caso de la flota camaronera estamos hablando de 44 licencias, eso es lo que había en el 2013, y en el caso de los pescadores artesanales, se lo digo certificado por el Incopesca, existen 1.900 licencias que podrían albergar en su máximo esplendor un total de entre esas 1.900 y 4.000 personas pescadoras. El número de 16.000 pescadores artesanales, yo francamente no sé de dónde lo sacan ni de dónde lo inventan, pero justamente, Randall, por eso no quería entrar a hablar de esos números, porque me parece justamente que no es un tema de números,
Es un tema de seres humanos que necesitan empleo. Y si en este país no entendemos que hay que darle chance al empleo, a la producción de riqueza y a la generación económica para que todos podamos vivir en este país, tomando todas las previsiones de carácter ambiental para que las actividades sean sustentables o sostenibles, no vamos a llegar lejos. Don Carlos Ricardo, he visto que algunos supermercados venden camarones importados que dicen, tiene una etiqueta que dice libre de arrastre. Pero ciertamente usted ayer distribuyó una información que a mí, tengo que confesárselo, me pareció muy interesante, porque habla de una hipocresía país, y es que nosotros prohibimos aquí en Costa Rica la pesca de arrastre por dañar el ambiente, pero los ciudadanos siguen consumiendo camarones importados con pesca de arrastre. Sí. ¿En cuáles países, si usted lo sabe, está prohibido la pesca de arrastre, o cuál es la realidad de esos países a los que nosotros les compramos camarones y los compramos aquí los ciudadanos? Bueno, vamos a entrarle a este tema. Primero, en Costa Rica ha habido o hubo pesca de arrastre semi-industrial hasta el año pasado, hasta el año 2019. Recordemos que la resolución de la Sala Constitucional fue en el 2013 y ordenó a Incopesca no renovar licencias, pero había muchas licencias que se iban venciendo con el paso de los años y las últimas se vencieron el año pasado, 2019. A medida que fue declinando la pesca de arrastre semi-industrial, porque repito, la artesanal ahí sigue y ha seguido y seguirá, se empezó a importar cada vez más y más y más camarón de otros países, especialmente de Centroamérica. Yo tengo el dato, en el año 2019, oficialmente, fuera de cualquier otro entrada no oficial de esa mercadería, en el año 2019 Costa Rica importó 2.650.000 kilos de camarón. Don Carlos Ricardo, perdón, ¿nos puede repetir el dato? Es que se pegó un momento la conexión. Sí, que en el año 2019 nuestro país importó y consumió 2.650.000 kilos de camarón de Nicaragua, de Honduras y de Panamá en su mayoría. Solo de Nicaragua y de Honduras, Costa Rica importó 2 millones de kilos en el año 2019. El precio declarado en Hacienda de esa mercancía, de esos camarones que nos comimos en Costa Rica, nosotros y todos los turistas que visitan el país, fue de 13 millones de dólares declarado. En el mercado, a valor de el consumidor nacional, esa cantidad de camarón significó más o menos 40 millones de dólares, unos 24.000 millones de colones de camarón arrastrado en Nicaragua y Panamá y Honduras, importado y consumido en Costa Rica, que no le dejó al país, digamos, mucha plata. En realidad, durante la cadena, por supuesto que se habrán beneficiado los intermediarios, pero el grueso de la plata se la dejaron los importadores y se la dejaron los camaroneros de Nicaragua, de Panamá y de Honduras, que es donde estamos promoviendo el empleo con ese tipo de decisiones comerciales. Don Ricardo, vamos a ver, me quedan dos preguntas y me quedan pocos minutos, pero ¿a usted no le parece contraproducente, no le parece un choque de intereses que Incopesca dé licencias temporales, como lo plantea uno de los transitorios de esta ley? No, porque el transitorio es claro, Randall, y qué dicha que me pregunta sobre eso. El transitorio es solo para hacer la experimentación, solo para realizar las pruebas. Y déjeme también decirle esto, porque yo creo pero la hacen los mismos barcos. La hacen los barcos con la fiscalización de los biólogos que deben de subirse a esos barcos, que por cierto, quiero decirle que ojalá que el espíritu que se refleja en una carta que envió recientemente el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el presidente de la República, en donde además interpreta que es posible hacer pesca de camarón por arrastre de forma sostenible, él sugiere armar un grupo grande de universidades y de otras personas para volver a hacer
los estudios que se requieran, incluyendo los del 2018. Lástima que esa actitud la academia no la tuvo antes y ojalá la tuviera para arrimarse o para añadirse al trabajo que tenga que hacer Incopesca. Déjeme decirle esto, Randall, es muy importante. En el mundo entero se pesca camarón prácticamente en todos los países. Que yo conozca, el único que la prohíbe es Venezuela en el continente americano. Hoy me han dicho que Belice, voy a revisar lo de Belice. Bueno, no haría una mayor diferencia. Se pesca en todo el Cono Sur, se pesca en Centroamérica, se pesca en los 3 países de América del Norte, pero además se pesca en todo el territorio mundial, básicamente. Algunos lo hacen mal, Randall. Algunos utilizan técnicas antiguas, depredadoras, que esas son las que muestran en televisión y de las que se apoyan mucho las personas que quieren contrariar esta posibilidad. En otros países usan otras técnicas, otras redes diferentes, excluidores de tortugas, excluidores de peces pequeños, zonas especiales, vedas largas, pero además se certifican. Hay una organización internacional que se llama Marine Stewardship Council, que es una organización a la que le aportan fondos la WWF, la Federación o el Departamento de Ambiente del Reino Unido, la Cooperación Sueca, la GIZ, la Comisión Europea y muchísimas otras organizaciones que andan buscando que la pesquería del mundo se certifique. De esas pesquerías certificadas de sostenibilidad, hay por lo menos 25 en el mundo. Ahí está Canadá, está Australia, está Groenlandia, está Suecia, está Holanda, está Alemania, está Groenlandia, Australia, no sé si dije Suecia, también está Noruega, está Islandia, está Estados Unidos en el caso de Oregon y en el caso de Washington, está una parte de México y está Chile, que tuvo un proceso de 3 años para poder certificar su pesca de arrastre sostenible. Marine Stewardship Council, lo repito, es la organización internacional certificadora, pero no es la única. Hay otras, y esto lo digo, Randall, porque quiero enfatizar en que otros países han logrado, pueden, con suficiente técnica, con suficiente sentido de lo social y de lo económico, llevar a cabo actividades marinas con el cuidado que todos queremos y debemos tener con respecto a nuestro medio ambiente y a nuestro recurso marino, sin negarle la posibilidad de empleo y sin negarle la posibilidad de desarrollo a regiones costeras, que en este caso, como la del Pacífico Central, estamos hablando, Randall, de la región más pobre del país, con más desempleo del país, según la última encuesta de hogares. El 34.7% de la región Pacífico Central está sin trabajo formal. A eso hay que añadirle el subempleo. Es decir, estamos hablando de una región que en lugar de que Costa Rica importe una cantidad de camarón de Nicaragua y Honduras con un valor final comercial cercano a los 24.000 millones de colones, debería estar beneficiándose de una actividad que se puede llevar a cabo de una manera sustentable, en donde todos nos sintamos bien, además supervisada debidamente, incluso creo yo que en cualquiera de los aspectos de la vida nacional y especialmente tratándose del medio ambiente, suficientemente vista y regulada por científicos independientes de cualquier dependencia, incluyendo las universidades nacionales. Don Carlos Ricardo, disculpe que lo interrumpiera ahí, pero es que me queda un minuto y hay una pregunta, la última, que es fundamental para mí. Con su experiencia política como ministro de la Presidencia, como ministro de Turismo, como presidente de la Asamblea Legislativa, usted sabe que hay unas decisiones que son técnicas y otras políticas, y ciertamente existe una presión política innegable, fortísima, sobre el presidente para que vete este proyecto. Y a mi entender, ustedes no tienen 38 votos para resellar ese veto presidencial. ¿Usted ve un veto inminente del presidente y eso zanjaría de una vez la discusión, don Carlos Ricardo? Mire, yo prefiero no adivinar, no tengo la menor idea de lo que va a hacer el presidente. Yo creo que cada persona que está en puestos políticos de relevancia tiene que aguantar, como el palo aguanta su propia vela, y tiene que asumir sus propias responsabilidades y presiones. Los diputados también tenemos presiones a veces muy fuertes. En los últimos días
justamente con este proyecto. Creo que todos los que votamos a favor hemos tenido una presión enorme y una cantidad también grande de epítetos y de consideraciones falsas en redes sociales y tal. El presidente tiene que hacer lo que le corresponda a él con su investidura y con su conciencia. Yo creo que cada quien tiene su puesto y cada quien defiende aquello en lo que técnicamente, científicamente y ambientalmente creo. En mi caso, yo creo que es posible hacer una pesca responsable de todo tipo, incluyendo la camaronera, con técnicas modernas, no con la rueca, ¿verdad? No con antiguas técnicas que son las que ponen y repiten en algunos medios, con la forma antigua de hacer pesca de camarón por arrastre, sino con la forma moderna en la que lo hace Alemania, Holanda, Canadá, Australia o Chile, y adaptarlo a Costa Rica para que nosotros también lo hagamos, para que no le hagamos daño al medio ambiente, para que podamos compartir el espacio marino con los artesanales, los camaroneros, los sardineros, los deportivos, los de palangre, en un territorio que es 10 veces más grande que el terrestre, y que además lo hagamos con responsabilidad ambiental y dándole de comer y dándole empleo a las familias del Pacífico Central. Pero sí, en 10 segundos, pero sí tengo razón cuando digo que si hay veto presidencial no tienen votos para el resello, ¿verdad, don Carlos? No lo creo, no los veo hoy, 38 votos no los veo. Tendría que ser ingenuo para decir que los hay. Y yo creo que eso es un tema, repito, de la consideración más del analista político que de los que estamos en el ruedo. Yo por mi parte tengo mis convicciones que tienen que ver con lo que le he dicho. Creo que hay que cuidar el medio ambiente y que las actividades productivas se regulan, pero no se extinguen ni se eliminan, sobre todo porque hay que darle chance a que la gente, Randall, tenga que comer. Hay que generar empleo. Estamos en una crisis que va a tardar muchos años en ayudar o hacer que el país o permitir que el país salga adelante. Estamos realmente en un problema de dimensiones gigantescas que las hemos discutido aquí en lo laboral, en lo fiscal y en lo económico en general. Si vamos descartando actividades económicas sin analizar que es posible hacer una actividad económica y adaptarla a las mejores prácticas mundiales en pro de la naturaleza, nos va a costar mucho salir adelante. Don Carlos Ricardo, muchas gracias por estos minutos.